Lo que hizo aquel ultimátum tan catastrófico no fue la respuesta de Serbia, sino la cadena de ultimátums subsecuentes que siguieron como fichas de dominó cayendo. Rusia movilizó tropas para defender a Serbia. Alemania emitió su propio ultimátum a Rusia exigiendo desmovilización inmediata. Francia fue arrastrada a través de sus alianzas. En cuestión de semanas, toda Europa estaba en llamas en una guerra que mataría 16 millones de personas y destruiría 4 imperios. La lección crucial es que los ultimátums crean impulso propio, una fuerza gravitacional que arrastra a todos hacia la confrontación, incluso cuando ninguna de las partes realmente desea guerra total. La crisis de Múnich en 1938 nos muestra el otro lado, igualmente peligroso, de la moneda de los ultimátums, lo que sucede cuando cedes. Adolf Hitler emitió demandas progresivas para anexar los Sudetes de Checoslovaquia, regiones de población alemana que él insistía debían formar parte del Reich. Gran Bretaña y Francia, desesperadas por evitar otra guerra devastadora, apenas 20 años después de la anterior, presionaron a los checos para que aceptaran. Neville Chamberlain regresó a Londres agitando su famoso pedazo de papel, proclamando «paz para nuestro tiempo». Pero el éxito de Hitler en Múnich no trajo paz, trajo apetito. Cada ultimátum que funcionaba sin resistencia incentivaba el siguiente. 6 meses después, Hitler ocupó el resto de Checoslovaquia. 6 meses después de eso, invadió Polonia y desencadenó la Segunda Guerra Mundial. La lección aquí es igualmente clara. Ceder a ultimátums no compra paz, compra solo tiempo hasta el próximo ultimátum, y cada concesión debilita tu credibilidad para resistir la próxima vez. Existe un tercer ejemplo histórico que ofrece una lección más esperanzadora, la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. Cuando la Unión Soviética comenzó a instalar misiles nucleares en Cuba, Estados Unidos enfrentó una amenaza existencial a solo 150 kilómetros de su costa. El presidente John Kennedy podría haber emitido un ultimátum público exigiendo remoción inmediata de los misiles con un plazo de 24 o 48 horas. En cambio, implementó un bloqueo naval que creó presión sin eliminar opciones. Crucialmente, Kennedy evitó plazos públicos explícitos que habrían forzado a Nikita Khrushchev a elegir entre humillación pública o guerra nuclear. Los canales diplomáticos permanecieron abiertos a través de negociaciones secretas. Ambos bandos encontraron una salida que permitió a cada uno salvar la imagen. La Unión Soviética removió misiles de Cuba. Estados Unidos secretamente removió misiles de Turquía meses después. La crisis fue resuelta precisamente porque ninguna de las partes fue empujada a un rincón sin salida. Ahora veamos las 3 exigencias específicas que Europa presentó a Putin y por qué cada una de ellas representa no solo un desafío diplomático, sino una amenaza directa a lo que Moscú considera intereses vitales de seguridad nacional. La primera exigencia es el cese inmediato de todos los ataques contra infraestructura civil ucraniana, especialmente sistemas de energía, agua y calefacción. Para Europa, esto es una cuestión de derecho internacional humanitario básico y protección de civiles durante el invierno. Para Rusia, atacar infraestructura energética durante el invierno es una estrategia militar central diseñada para quebrar la voluntad de resistencia ucraniana, forzar millones de refugiados hacia Europa y aumentar presión sobre Kiev para negociar en los términos de Moscú. Aceptar esta demanda significaría abandonar una de las pocas palancas de presión que Moscú todavía mantiene sin ganar nada a cambio. La segunda exigencia es la retirada completa de las fuerzas rusas de la planta nuclear de Zaporilla, la mayor instalación nuclear de Europa con 6 reactores que generan energía suficiente para alimentar 4 millones de hogares. Rusia ocupó y fortificó esta planta desde marzo de 2022, transformándola en una base militar protegida por la amenaza implícita de catástrofe nuclear si es atacada. Para Moscú, Zaporilla no es solo una conquista territorial, es un escudo estratégico y una herramienta de chantaje nuclear implícito. Devolverla significaría perder un activo militar crítico que Ucrania podría inmediatamente usar para restaurar suministro de energía a las regiones bajo su control. La tercera exigencia es la restauración completa de los acuerdos de exportación de granos por el Mar Negro que Rusia abandonó unilateralmente hace más de un año.
Para Europa y el mundo en desarrollo, esto es sobre seguridad alimentaria global y evitar hambruna masiva en África y Asia. Para Rusia, el corredor de granos representa rutas que la OTAN podría usar para suministrar armas a Ucrania y que comprometen su seguridad naval en el Mar Negro. Moscú argumenta que aceptar esta demanda significaría facilitar el rearme ucraniano mientras debilita su propia posición militar y económica. Cada una de estas tres exigencias, individualmente, sería difícil para Putin aceptar. Colectivamente, con un plazo de 48 horas, representan lo que Moscú inevitablemente interpretará como una exigencia de capitulación. Y aquí llegamos al corazón del problema con este ultimátum europeo. Asume que Putin reaccionará de forma diferente a la presión concentrada con deadline de lo que reaccionó a 3 años de presión gradual que ya incluía las sanciones económicas más severas jamás impuestas a una gran potencia, la congelación de más de $300.000 millones en reservas del Banco Central ruso, la expulsión de Rusia del sistema SWIFT de pagos internacionales y la pérdida de sus mayores mercados de exportación de energía. Si 3 años de esa presión no cambió el cálculo estratégico de Putin, ¿por qué 48 horas lo cambiarían? Los estrategas europeos tienen 3 argumentos para justificar esta apuesta arriesgada. Primero, creen que Putin ahora enfrenta presión interna creciente de élites cuyas fortunas, propiedades europeas y acceso al occidente fueron devastados, y que esas élites están cada vez más cuestionando si la guerra vale el costo. Segundo, estiman que la economía rusa, a pesar de la narrativa oficial de resiliencia, se está acercando a un punto de ruptura en donde la falta de tecnología occidental, piezas de repuesto y acceso a mercados sofisticados empezará a causar fallas sistémicas en sectores críticos. Tercero, calculan que los reveses militares rusos, más de 300.000 bajas y la pérdida de miles de equipos blindados, crearon dentro del establishment militar ruso dudas sobre la viabilidad de victoria completa. Por lo tanto, argumentan los europeos, un ultimátum claro con consecuencias devastadoras ofrece a Putin un camino de desescalada que puede vender internamente como una pausa estratégica necesaria para consolidar ganancias. Pero este cálculo asume que Putin prioriza estabilidad económica sobre su propia supervivencia política. La historia de los regímenes autoritarios sugiere exactamente lo opuesto. Dictadores raramente caen debido a sanciones económicas, caen cuando son percibidos como débiles por sus propias élites de seguridad. Si Putin cree que cualquier concesión significativa al occidente será interpretada internamente como debilidad, puede concluir que aceptar el ultimátum es más peligroso para su supervivencia personal que rechazar y enfrentar aún más aislamiento económico. Putin ahora enfrenta 3 opciones imposibles y cada una acarrea riesgos que pueden destruir su presidencia. Si cumple las demandas europeas, aparentará debilidad terminal ante las alas duras de su régimen, los Siloviki del FSB y GRU, los comandantes militares comprometidos con victoria total, los nacionalistas radicales que consideran cualquier concesión como traición. Estos grupos no solo cuestionarían su liderazgo, podrían activamente conspirar para reemplazarlo por alguien dispuesto a continuar la guerra sin concesiones. Si rechaza el ultimátum y desafía a Europa abiertamente, satisfaría a los sectores duros y reforzaría su imagen interna de líder fuerte que no se dobla ante el occidente, pero los costos económicos serían catastróficos. Aislamiento total de Europa significaría pérdida de mercados que, antes de la guerra, compraban 80% de las exportaciones rusas de gas natural y 40% de las exportaciones de petróleo. Significaría el fin de cualquier acceso a tecnología europea avanzada, piezas de aviación, equipos médicos, todo. Rusia sería forzada a una dependencia casi total de China, que ciertamente explotaría esa vulnerabilidad para extraer concesiones masivas en precios de energía, acceso a recursos siberianos e influencia política. La tercera opción sería intentar negociar, pedir una extensión del plazo, proponer cumplir parcialmente las demandas o sugerir implementación gradual a lo largo de meses. Pero Europa diseñó este ultimátum específicamente para evitar esa posibilidad. 48 horas no permiten negociación significativa. El plazo corto es la esencia del ultimátum, es lo que fuerza la decisión. Y aquí está la trampa mortal incorporada en esta estrategia.
Para que un ultimátum funcione, el objetivo necesita creer que cumplir sirve mejor sus intereses que desafiar. Pero para que las amenazas del ultimátum sean creíbles, quien lo emite necesita estar genuinamente dispuesto a ejecutarlas, incluso sabiendo que esto causará dolor significativo a sí mismo. ¿Está Europa preparada para cortar completamente relaciones económicas con Rusia? Esto significaría no solo perder los suministros de energía que todavía fluyen, sino también abandonar los miles de millones de euros en inversiones corporativas europeas actualmente congeladas o atrapadas en Rusia. Significaría aceptar ondas de choque en cadenas de suministro que dependen de materiales rusos como paladio para convertidores catalíticos, titanio para aeronaves, fertilizantes para agricultura. Significaría costos políticos internos enormes cuando ciudadanos europeos enfrenten precios de energía aún más altos y posible racionamiento. Cada hora que pasa en las próximas 48 aumenta exponencialmente el riesgo de error de cálculo que puede desencadenar consecuencias que ninguna de las partes realmente desea. Si Putin rechaza el ultimátum esperando que Europa no cumpla sus amenazas, y si Europa entonces cumple para mantener credibilidad, ambos bandos entrarán en una espiral de retaliación de la cual será extremadamente difícil escapar. Rusia podría sufrir colapso económico con caída del PIB de 2 dígitos, pérdida de acceso a toda tecnología y mercados occidentales, confiscación de todos los activos remanentes en Europa. Pero Europa también sufriría significativamente a través de pérdida de los últimos suministros de energía rusa, miles de millones en activos comerciales perdidos, inestabilidad económica en múltiples sectores. El sufrimiento sería asimétrico, Rusia sufriría más, pero Europa no saldría ilesa. Y existe todavía un peligro mayor que se cierne sobre todo esto. Si el ultimátum falla, si Putin lo desafía y hasta una gran economía europea titubea en cumplir las amenazas, toda la estrategia se desmorona espectacularmente. En vez de demostrar unidad europea, revelaría divisiones. En vez de proyectar fuerza, mostraría debilidad. En vez de forzar cumplimiento ruso, incentivaría aún más desafío. Putin concluiría que puede continuar ignorando presión europea porque en el momento crucial, Europa no tiene estómago para seguir sus propias amenazas hasta las últimas consecuencias. Esto nos trae a un principio fundamental de estrategia coercitiva que he estudiado por décadas. Coerción funciona mejor cuando tienes capacidad de infligir costos inaceptables al adversario y cuando el adversario cree que estás genuinamente dispuesto a hacerlo. Pero coerción es más peligrosa cuando el objetivo tiene más que perder aceptando tus demandas que rechazándolas, y cuando el propio acto de coerción pública hace políticamente imposible para el objetivo ceder sin parecer humillado. Este ultimátum europeo puede haber creado exactamente esas condiciones. Putin puede calcular que ceder públicamente a un ultimátum occidental es más peligroso para su supervivencia que enfrentar aún más aislamiento. Y al hacer el ultimátum público con un plazo de 48 horas, Europa eliminó cualquier posibilidad de que Putin encuentre una salida diplomática que le permita retroceder preservando su imagen. No hay espacio para acuerdos secretos, no hay tiempo para negociaciones creativas, no hay margen para ambigüedad que permita a ambos bandos declarar victoria. Cuando analizamos patrones históricos de confrontaciones entre grandes potencias, descubrimos que ultimátums exitosos generalmente comparten ciertas características que este ultimátum europeo no posee. Ultimátums que funcionan normalmente involucran demandas limitadas que el objetivo puede cumplir sin comprometer completamente sus intereses vitales. Este ultimátum exige que Rusia abandone 3 pilares centrales de su estrategia militar. Ultimátums exitosos ofrecen al objetivo una salida que preserva alguna dignidad o interés. Este ultimátum está diseñado para ser cumplido completamente o rechazado totalmente, sin término medio. Ultimátums eficaces dejan canales para comunicación privada donde concesiones pueden negociarse discretamente. El plazo de 48 horas y la naturaleza pública de las demandas eliminan esa posibilidad.
Las próximas 48 horas no definirán solo el futuro inmediato de la guerra en Ucrania, establecerán precedentes sobre cómo Europa lidia con Rusia por una generación. Si el ultimátum funciona, será estudiado como ejemplo de cómo presión concentrada y coordinada puede alterar cálculos de dictadores que parecían inflexibles. Pero si falla, será recordado como ejemplo de cómo diplomacia de deadline puede transformar una situación ya peligrosa en crisis incontrolable. El reloj está corriendo, y con cada hora que pasa, Putin debe decidir si abandona objetivos de guerra por los que sacrificó cientos de miles de vidas rusas, o si acepta transformar a Rusia en un estado paria aislado del Occidente posiblemente por décadas. Europa debe decidir si está realmente preparada para ejecutar guerra económica total con Rusia, sabiendo que el costo político y económico será sustancial para sus propias sociedades. Ambos bandos apostaron tanto que retroceder ahora acarrea costos casi tan altos como avanzar. Y tal vez esa sea la lección final más importante sobre ultimátums. Una vez que los emites, una vez que estableces el deadline y haces las amenazas públicas, creas una trampa para ti mismo como para tu adversario. Puedes forzar una crisis, pero no puedes garantizar que se resuelva de la forma que deseas. Puedes imponer un plazo, pero no puedes eliminar los riesgos de escalada que crea. Puedes apostar que la presión funcionará, pero si la apuesta falla, todos pagan el precio. En las próximas horas, el mundo observará si esta apuesta arriesgada de Europa producirá cambio estratégico o catástrofe diplomática. Soy John Mearsheimer. Si consideras este análisis crucial para entender el momento más peligroso de la guerra hasta ahora, deja tu comentario sobre cómo crees que Putin responderá. Suscríbete al canal para seguir cada desarrollo de esta crisis en tiempo real. Y si crees que otros necesitan entender los riesgos que enfrentamos en las próximas 48 horas, deja tu like y comparte ampliamente. Manténganse informados y buenas noches.